Ok. Publican dossier ruso de 386 páginas sobre el asesinato de JFK. El informe, supervisado por el jefe de la inteligencia exterior rusa, detalla la reacción del Kremlin, la extrema alarma por la conexión con Oswald y la ayuda activa que la URSS prestó a la comisión Warren. Un dossier de 386 páginas compilado por el gobierno ruso sobre sus hallazgos en el magnicidio del presidente John F. Kennedy ha sido entregado a Estados Unidos y hecho público esta semana. Los documentos, que datan principalmente de 1959 a 1964, fueron entregados en mano por el embajador de Rusia a la congresista Ana Paulina Luna, republicana de Florida, quien, tal y como anticipamos hace unas horas aquí, anunció la publicación del material. Según Luna, su oficina recibió el dossier físico directamente de la embajada de Rusia en Washington, D.C. Esto tiene una importancia histórica enorme, escribió en la plataforma X. La congresista señaló que el Congreso había intentado obtener este mismo material en la década de 1990, pero le fue denegado. Actualmente, un equipo de expertos está traduciendo y autenticando los archivos que se cree que son auténticos y han sido publicados en su forma original. Bueno, si los da el gobierno ruso, supongo que son auténticos. El dossier completo ha sido publicado en la plataforma JFK Facts del periodista Jefferson Morley, un veterano investigador del asesinato de Kennedy, para garantizar el acceso público sin restricciones. Ok, estos son los archivos. Bueno. Y no hay traducción. Chirubisky, bueno. Ah, mira aquí, ¿no? No. Lo mismo que hay en los... Esto es... Bueno. Seguimos. Un documento de seguridad nacional rusa. Aunque investigadores ya conocían muchos de los documentos, esta colección oficial fue preparada bajo la supervisión del aparato de seguridad nacional de Rusia. El presidente del consejo editorial del dossier es Sergei Narishkin, el actual director del Servicio de Inteligencia Exterior, SVR de Rusia, que heredó una parte importante de las funciones internacionales de la KGB. El informe incluye una introducción de Andrei Artizov, jefe de Rosarkiv, la Agencia Federal de Archivos de Rusia, que contextualiza las relaciones soviético-estadounidenses de la época. Contenido y revelaciones clave. El dossier, titulado El asesinato del presidente de Estados Unidos, JF Kennedy, y las relaciones soviético-estadounidenses, detalla la perspectiva soviética sobre el magnicidio, argumentando que ocurrió durante un deshielo significativo en las relaciones tras la crisis de los misiles cubanos.
Según la introducción del documento, el Kremlin reaccionó con conmoción. El líder soviético Nikita Khrushchev, al ser informado, mostró una amarga expresión y decidió enviar a Anastas Mikoyan, un experimentado viceprimer ministro, al funeral. Este es el pasaporte de Oswald, ¿no? Permiso de residencia soviética de Lee Harvey Oswald. Emitido bajo la supervisión del Ministerio de Asuntos Internos. Revuelta Global, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Tú eres como... El pintor tenía razón, eres tú, ¿no? Tú tenías la otra cuenta, el pintor tenía razón, tú eres el argentino que vive en España, ¿no? Bueno, los puntos más significativos del informe se centran en Lee Harvey Oswald y la cooperación soviética con la investigación estadounidense. Extrema alarma por Oswald. El arresto de Oswald causó alarma extrema en la embajada soviética en Washington debido a su residencia previa en la URSS y su esposa soviética. Investigación interna de la KGB. Bueno, o sea, eso les causó investigación, eso les causó preocupación. Pocos días antes de que mataran a Kennedy, Oswald estuvo en la embajada soviética de México y se reunió con el jefe del departamento de asesinatos de la KGB. Entonces yo me pregunto, o sea, claro, es verdad que pocas semanas antes Oswald había intentado matar a otra persona, un general de extrema derecha o no sé qué rollo. Entonces, se reunía Oswald con esta persona para hablar sobre su intento de asesinato de esta persona, o realmente los rusos tenían algo que ver. Que bueno, o sea, yo no creo que los rusos tuvieran algo que ver, porque Kennedy tenía una actitud más conciliadora con los rusos que Eisenhower o más tarde este Johnson, o bueno, ya no te digo Nixon, ¿no? Pero hay gente que dice que el que estuvo ahí en la embajada rusa de México era un doble, no sé qué. Bueno, yo ya no lo sé, porque, o sea, han lanzado tantos... John Conan, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos. El departamento de asesinatos tiene gracia el nombre. Sí, bueno, pues, eh, pues son organizaciones que cometen muchos asesinatos y pues bueno, necesitan a alguien que coordine toda esa mierda. Pero bueno, como os decía, uno ya no sabe qué pensar en este asunto, ¿no? O sea, claramente metieron al tío que era claramente un cabeza de turco, que bueno, de hecho él mismo lo dijo cuando lo arrestaron, ¿no? No sé si fue el día mismo que lo mataron, cuando lo mata Jack Rubio, o si fue el día antes, ¿no? Que lo pasean delante de los periodistas y dice, no, que I'm a patsy, soy un cabeza de turco, ¿no? Y creo que entonces se lo cargan o fue el día siguiente. Ya dijeron, ya has hablado demasiado, ya has hablado demasiado, Harvey. Y se lo carga un judío que se llamaba Jack Rubenstein, lo que pasa que él se cambió el nombre por Jack Ruby, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, o sea, claro, si querían un cabeza de turco, si querían un cabeza de turco, pues claro, van a meter a este porque, bueno, oye, uno que haya estado en Rusia y tenga simpatías comunistas y esté casado
esté casado con una rusa, pues la gente ya va a decir enseguida, ah, los rusos, comunistas, rojos, no sé qué. Ah. Pero bueno, han metido tanta mierda en esto ya que dices ahí, Eisenhower fue el que hizo tratos con los reptiles, abducciones a cambio de tecnología. A mí me parece eso un poco raro, ¿no? Porque, bueno, se dice que, o sea, que los que vinieron ahí eran unos grises, pero que los que movían el cotarro, los jefes de los grises eran los reptiles, ¿no? Pero, a ver, supongamos que eres una raza extraterrestre del copón, que eres súper avanzado, tienes tantos miles de años avanzado, tienes tecnología, o sea, aquello, tecnología chachiguay, miles de años más avanzado que la Tierra, eh, y todo ese rollo, ¿no? ¿Tú crees que una raza así necesita el permiso del puto Eisenhower, presidente de los Estados Unidos de América, para abducir a alguien? No, brother, lo abducen y punto, ¿no? A no ser que, pues no sé, quisieran engañar al gobierno americano por algún motivo, ¿no? Abducciones a cambio de tecnología, o sea, vale, ustedes nos dejan abducir a personas y a vacas y a cambio les damos tecnología, o sea, eso es ridículo, o sea, un gobierno de Estados Unidos o cualquier gobierno de la Tierra, que para ellos son, o sea, para que te hagas una idea, o sea, desde su punto de vista, o sea, el gobierno de Estados Unidos con sus bombas atómicas y todo este rollo es como para nosotros, pues yo qué sé, una tribu del África o del Amazonas que todavía van con taparrabos y lanzas de esas hechas con piedra y mierdas así, ¿me entiendes? O sea, para ellos la tecnología de la Tierra era eso, primitivo. O sea, ¿realmente tú crees que si ellos quieren abducir a alguien necesitan el permiso del puto gobierno de Estados Unidos y darle tecnología y todo ese rollo? No, si quieren llevarse a alguien de aquí se lo llevan y punto. O sea, no, no. A no ser que, bueno, ya te digo, que quisieran engañar. Pero bueno, o sea, pensándolo un poco, el gobierno de Estados Unidos se hubiera dado cuenta, oye, estos tíos, esto es un poco raro, ¿no? O sea, aunque bueno, ya no sé qué pensar sobre eso. Pero Pero si hacen un trato, los dejan abducir tranquilo. A ver, es que acaso no lo hubieran hecho tranquilamente. O sea, ¿qué podía hacer el gobierno de Estados Unidos para impedirlo? Entonces, pues bueno, si eso realmente ocurrió, pues debió ser alguna clase de engaño o manipulación por parte de estos seres, ¿no? Pero bueno, igual que con lo de los extraterrestres, que bueno, esa es una teoría, ¿no? De que mataron a Kennedy porque estaba a punto de revelar la información de los ovnis y no sé qué, bueno, no sé. Y yo creo más que se lo cargaron los judíos porque bueno, les cantó las 40, les dijo, oye, habíamos quedado que no os ibais a meter en cosas raras de bombas atómicas y tal. Y ahí estáis, con un programa nuclear y encima queréis que nosotros paguemos la factura. No, eso no va así. Y bueno, se dice que su asesinato fue la venganza por haber amenazado de que les iba a quitar el subsidio a Israel, ¿no? Bueno, pero bueno, por eso han metido 800 teorías diferentes, ¿no?
que si los extraterrestres, que si la mafia, que si la CIA, que si la Reserva Federal, que si los opositores cubanos, que si Fidel Castro, que si los rusos, que si los barones del petróleo, que si Jimmy Hoffa, que si los mafiosos, que si los franchutes, que si los otros y que si los de la moto y los jesuitas y los reptilianos y los viajeros del tiempo y portales interdimensionales, o sea, las teorías más rocambolescas, ¿no? Desde teorías que, bueno, que en un momento dado podrían ser, ¿no? De que la mafia lo matara o algo así, hasta las teorías más delirantes y rocambolescas, ¿no? Que si viajeros del tiempo, portales dimensionales, no sé qué, y teorías pues ya más, pues ¿cómo te diré? De la gente que le gusta el crimen, ¿no? Que si lo mató el chofer, que si lo mató su mujer, que si no sé qué, ¿no? Pero, o sea, la cuestión es meter mierda con diferentes teorías. Pero bueno, de la teoría de Israel, curiosamente, solo se han escrito creo que 2 o 3 libros en 60 años, mientras de libros hablando de la mafia, de la CIA y todo este rollo, se han escrito tropecientos libros y se siguen escribiendo, ¿no? Entonces, pues no sé. Sí, eso se dice también, que lo mataron los nazis, ¿no? Que, bueno, el rollo es que había una empresa que creo que se llamaba Permindex, que era como una empresa de seguridad, no sé qué rollo, que habían contratado a varios ex nazis, ¿no? Los de la CIA, ¿no? Y de este hecho, algunos se montaron toda una película de que había una conspiración nazi para matar a Kennedy y tal, ¿no? Pero bueno, los nazis también hicieron un trato con los reptiles, les dieron tecnología a los nazis de no sé. Los nazis fabricaron ovnis con ayuda de los reptiles. Bueno, sí, de eso se habla, del... ¿Cómo era? El proyecto Aldebarán. Proyecto Aldebarán, de que la sociedad Brill, María Orsic y no sé qué, que habrían canalizado los planes de unas naves y tal, ¿no? Que bueno, que con lo de los ovnis nazis habían dos programas distintos. Estaba el programa de la Luftwaffe, ¿no? Que eh, lo que querían era pues crear naves con la tecnología normal de esa época. De ahí salieron el V1, el V2, ¿no? Todo, todo este rollo, ¿no? Y luego estaba lo de la sociedad Brill, ¿no? Que dicen que lo canalizaron y todo este rollo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con lo de... Ok, investigación interna de la KGB. El jefe de la KGB, Semichastny, informó rápidamente a Khrushchev que su agencia nunca tuvo ningún contacto con Oswald. El embajador Dobrinin se reunió con el jefe de la residencia de la KGB en Washington, quien confirmó que ni la KGB ni el GRU, inteligencia militar, tenían ningún vínculo con el presunto magnicida. Entonces, ¿cómo quién era el que estuvo en México? Que bueno, es lo que os digo antes, ¿no? Hay gente que dice que si fue un doble, que si no sé qué. Pues no sé. Ayuda activa a Estados Unidos. El dossier afirma mostrar por primera vez sobre una base estrictamente documental la ayuda activa de las autoridades soviéticas en la investigación. A ver, estoy mirando lo de Oswald y México.
Ahí está. ¡Hey! José Cruz, ¿qué tal? Ok, ¿qué estaba haciendo Lee Harvey Oswald en México? Gran parte de su viaje, semanas antes del asesinato, sigue sin examinarse. ¿Qué pasa si las respuestas a las muchas y persistentes preguntas que rodean el asesinato del presidente John F. Kennedy no se encuentran en Dallas o Washington, D.C., sino en las calles de una capital extranjera que la mayoría de los estadounidenses nunca han asociado con el asesinato del presidente? Ciudad de México. Solo unas horas después de que sonaran los disparos en Daly Plaza el 22 de noviembre de 1963, el embajador estadounidense Thomas C. Mann les dijo a sus colegas en la embajada estadounidense en México que estaba seguro de que Lee Harvey Oswald no había actuado solo en el asesinato de JFK. Oswald había visitado la Ciudad de México varias semanas antes, aparentemente para obtener una visa que le permitiera al autoproclamado marxista desertar a Cuba, y Mann, un diplomático veterano, sospechaba que se había tramado un complot para matar a Kennedy en suelo mexicano. Durante los encuentros, pero sea... Bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, si yo quiero matar al presidente, me lo cargo y luego preparo mi huida y voy a México, ¿no? Pero bueno, no... Es que yo no creo que fuera Oswald, o sea, es que no tiene ningún sentido de que Oswald lo hubiera hecho solito, ¿no? O sea, yo creo que a Oswald, pues, una de dos. A Oswald le comieron el tarro, ¿no? Le dijeron, no, esto es una gran conspiración y hay que... O a lo mejor ni siquiera estaba ahí arriba en la librería esa, ¿no? Además es que no tiene sentido que lo matara Oswald, o sea, si Oswald estaba en el último piso de la librería, pasa el coche de Kennedy. De manera que, o sea, Kennedy estaba de espaldas a Oswald. Se ve un primer disparo. Se ve un primer disparo que deja a Kennedy como con la cabeza agachada, ¿no? Que ese disparo, pues sí, lo podría haber hecho Oswald. Pero luego se ve un segundo disparo que viene de adelante, que es el que realmente le esparrama el cerebro por todas partes, ¿no? Entonces, entonces está claro que hubo más de un tirador, ¿no? O sea, que haya todavía gente que diga que lo hizo Oswald solito y tal, pues no sé, es un poco... Volví. Presente, compañeros. Saludos, monje. Muchas gracias. Saludos a Costa Rica. Le gusto porque soy blanco. Bueno, ella no es racista. Yo tampoco. Bueno, seguimos. Iman, un diplomático veterano, sospechaba que se había tramado un complot para matar a Kennedy. Y el man este, Thomas C. Mann, que por ese apellido es judío, ¿no? Ah, su padre era un bautista. Ok.
Bueno, pero por lo menos es descendiente de judíos, ¿no? Bueno, un diplomático veterano sospechaba que se había tramado un complot para matar a Kennedy en suelo mexicano. Durante los encuentros de Oswald con diplomáticos cubanos y mexicanos que apoyaban la revolución de Fidel Castro, ¿cómo supo Mann de esas reuniones? Resultó que la CIA tenía a Oswald bajo vigilancia en la capital mexicana después de que se presentara en las embajadas cubana y soviéticas allí. Sin embargo, de vuelta en el Departamento de Estado, un desconcertado Mann chocó con una pared de ladrillos. Nadie en Washington parecía interesado en sus sospechas. Más tarde se quejaría con sus colegas y a los pocos días del asesinato el embajador recibió un asombroso mensaje de alto secreto directamente del secretario de Estado Dean Ross. Según el testimonio de Mann, años después que ante los investigadores del Congreso, Ross ordenó a la embajada que cerrara cualquier investigación en México que pudiera confirmar o refutar los rumores de la participación cubana en el asesinato. No se dio ninguna razón para la orden, dijo el embajador. Qué raro, ¿no? Que se cerrara cualquier... Bueno, no sé, una de dos. O los cubanos tenían algo que ver y ellos querían esconderlo por algún motivo, o, lo más probable, ellos ya sabían quién había sido y no querían perder tiempo con esas cosas de los cubanos y tal. Mann dijo a los investigadores del Congreso que tenía la impresión de que la CIA había dado la misma orden de cierre increíble al jefe de la estación de la Agencia de Espionaje en México, Winston Scott. En memorias desclasificadas silenciosamente en la década de 1990, después de su muerte, Scott confirmó que él también sospechaba que Oswald era un agente de una potencia extranjera que pudo haber sido parte de una conspiración para matar a Kennedy, aunque Scott no sugirió que la investigación de la CIA se cerrara. ¿Qué pasó en la Ciudad de México en las semanas previas al asesinato de JFK? Está claro que a partir de los archivos gubernamentales desclasificados en las últimas décadas, que el viaje de 6 días de Oswald a México nunca fue investigado adecuadamente por la CIA, el FBI y el Departamento de Estado, y como resultado por la Comisión Warren, el panel nombrado por el presidente Lyndon Johnson para investigar el asesinato. La pregunta ha sido planteada nuevamente en las últimas semanas por una fuente sorprendente, el principal cazador de conspiraciones de la Comisión Warren. Y, de hecho, se ha acumulado mucha evidencia a lo largo de los años para sugerir que los historiadores, periodistas y aficionados a JFK que todavía están tratando de reunir pistas sobre el asesinato del presidente, ya sea a partir de los recuerdos de testigos aún vivos o en el nuevo tramo de documentos relacionados con el asesinato que los archivos nacionales publicarán en 2 años, harían bien en mirar a la Ciudad de México. En el medio siglo transcurrido desde que la Comisión Warren, desde que la comisión nombrada en honor al presidente de la Corte Suprema, L. Warren, concluyó que Oswald era el único pistolero en Dallas y que no había evidencia de una conspiración, extranjera o nacional. Es sorprendente descubrir cuántos funcionarios gubernamentales creíbles, comenzando con el embajador Mann y el jefe de la estación de la CIA, Scott, han sugerido que se perdió evidencia en México que podría reescribir la historia del asesinato. La lista incluye al difunto exdirector del FBI, Clarence Kelly, y al ex subdirector del FBI, William Sullivan, así como a David Belin, ex abogado de la Comisión Warren. El mes pasado, otro miembro del personal de la comisión se unió a sus filas, David Slauson, un profesor de Derecho jubilado de la Universidad del Sur de California, que hace 51 años fue el investigador principal de la comisión en búsqueda de evidencia que podría haber apuntado a una conspiración extranjera en el asesinato de JFK. En entrevistas para una nueva edición de Mi Historia del Asesinato de 2013, Slauson dijo que ahora está convencido de que la comisión fue víctima de un encubrimiento masivo por parte de la CIA y otras agencias para ocultar evidencia que podría haber identificado a personas de la Ciudad de México que conocían y alentaron a Oswald a llevar a cabo su amenaza cuando regresó a los Estados Unidos. Los registros gubernamentales desclasificados respaldan la sospecha de Slauson de cuánta información se retuvo en 1964 cuando altos funcionarios de la CIA y el FBI aseguraron a la comisión que no había evidencia en México ni en ningún otro lugar que sugiriera que Oswald era otra cosa que un lobo solitario delirante. En un testimonio jurado ante la comisión, el director del FBI, J. Edgar Hoover, insistió en que no había nada hasta ese momento del asesinato que hubiera indicios de que este hombre fuera un personaje peligroso que pudiera hacer daño al presidente.
Los registros desclasificados décadas después cuentan una historia muy diferente y muestran cuánta evidencia sobre el viaje de Oswald a México, incluidas grabaciones de la CIA de las escuchas telefónicas de las llamadas telefónicas de Oswald en México, nunca llegó a la comisión, aunque la agencia de espionaje aseguró a la comisión en 1964 que había fotos de vigilancia de Oswald en México. El jefe de la estación de la CIA, Scott, en sus memorias sugirió fuertemente que había fotos y otros funcionarios de la CIA dijeron más tarde a los investigadores del Congreso en la década de 1970 que recordaban haber visto las imágenes. Mientras tanto, los registros de la CIA y el FBI muestran que las agencias nunca intentaron rastrear o entrevistar a testigos clave que se habían encontrado con Oswald en México. Slawson también está convencido de que alguien le impidió ver una carta ultrasecreta de junio de 1964 de Hoover a la comisión, en la que Hoover reveló que Oswald pudo haberse jactado abiertamente de sus planes. Voy a matar a Kennedy mientras estaba en México, aparentemente en la embajada cubana. Slawson cree que la CIA estaba desesperada por cerrar cualquier investigación en la Ciudad de México por temor a que la comisión Warren pudiera tropezar con evidencia de los planes de larga data de la agencia de espionaje por asesinar a Fidel Castro. La Ciudad de México había sido un área de preparación para algunas parcelas. Slawson tiene cuidado de señalar que no está sugiriendo ningún tipo de conspiración extensa y cuidadosamente diseñada. Por un lado, señala, Oswald no consiguió el trabajo que tenía en el momento del asesinato. En el depósito de libros escolares de Texas, que estaba en la ruta de la caravana del presidente hasta después de haber regresado a Texas desde México a principios de octubre de 1963. La ruta en sí no se anunció hasta días antes de la llegada de JFK a Dallas. Aún así, si Oswald se jactaba abiertamente de sus planes de matar a JFK entre la gente en México, socavaría la historia oficial de que era un lobo solitario cuyos planes para matar al presidente nunca podrían haber sido detectados por la CIA. Saludos ahí a la gente que va llegando. Marcelo, Sebastião, Fiori, Lino de Sousa. Muchas gracias. A ver, disculpen. Parece que me sacó de la... Ok, seguimos. Aún así, si Oswald se jactaba abiertamente de sus planes de matar a JFK entre la gente en México, socavaría la... Bueno, eso ya lo hemos leído. El embajador Mann parece haber tenido sospechas similares. Después de retirarse del Departamento de Estado, dijo a los investigadores de la Cámara en 1977 que nunca había dejado de creer que Oswald había sido parte de una conspiración vinculada de alguna manera a Cuba y que la CIA y otras agencias se habían negado a investigar las actividades de Oswald en México, porque habría resultado en el descubrimiento de una acción encubierta del gobierno de Estados Unidos que de alguna manera involucra a Cuba. Pero... O sea, ¿en qué sentido? O sea, que los cubanos querían matar a Kennedy. Bueno, los cubanos tenían un móvil. Los cubanos, o sea, pues sí.
podrían haberlo querido matar por lo de las sanciones y tal, pero a ver, no tiene mucho sentido. O sea, ¿realmente creían los cubanos que matando a Kennedy, luego Lyndon Johnson les iba a retirar las sanciones? Sabiendo que Johnson era aún más... que Johnson era aún más anticomunista que Kennedy. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, en sus memorias publicadas en 1987, el exdirector del FBI, Clarence Kelly, sucesor inmediato de Hoover, reveló que después de tener oportunidad de leer los archivos en bruto de la oficina sobre el asesinato de Kennedy, él también llegó a creer que México tenía la clave para las preguntas sin respuesta sobre el asesinato del presidente. La estadía de Oswald en la Ciudad de México aparentemente moldeó el pensamiento del hombre de manera irrevocable, escribió Kelly. Dijo que se convenció a partir de los archivos de que, durante las reuniones con diplomáticos cubanos en México, Oswald definitivamente ofreció matar al presidente Kennedy y que probablemente había hecho una oferta similar durante el mismo viaje en una reunión en la embajada soviética en México. Eso no significaba que ninguno de los gobiernos comunistas estuviera detrás del asesinato, insistió Kelly, pero sí significó que la gente en las embajadas cubana y soviéticas sabía, semanas antes del asesinato, que un joven estadounidense, un exmarino con entrenamiento con rifles que estaba ansioso por ser conocido como un campeón de la revolución de Castro, estaba hablando abiertamente sobre matar al presidente. Otro alto funcionario del FBI, el ex subdirector William Sullivan, quien dirigió la investigación de la oficina sobre el asesinato de JFK, escribió en sus propias memorias que había enormes lagunas en la investigación del FBI y que muchas de ellas involucraban el viaje de Oswald al sur de la frontera. Nunca supimos qué pasó entre Oswald y los cubanos en la Ciudad de México. Después de terminar su trabajo en la comisión, el abogado David Belin, quien murió en 1999, escribió en un libro poco publicado que llegó a creer que Oswald pudo haber planeado regresar de Dallas a México en autobús después del asesinato porque tenía alguna promesa de ayuda de los coconspiradores que esperaban en la frontera entre Texas y México. La teoría de Belin, pero... Vale, supongamos que Oswald estaba metido y lo quería matar y tal, ok, vale, supongamos. ¿Cómo explicas entonces lo de las balas? O sea, claramente se ve que hay dos tiradores, o sea, lo puede ver cualquiera. La teoría de Belin, que desarrolló durante su trabajo en la comisión, surgió de su análisis de los horarios de los autobuses locales y de una transferencia de autobús emitida el día del asesinato que se encontró en la ropa de Oswald. Según Belin, Oswald pudo haberse reunido con diplomáticos cubanos y otras personas en la Ciudad de México que veían a la administración Kennedy como una amenaza mortal y que prometieron apoyo financiero y de otro tipo a Oswald si alguna vez podía tener éxito en matar al presidente. Belin dijo que, para su decepción, que bueno, eso no sé, podría ser. O sea, hubo ocasiones en que los cubanos iban a su propio rollo, ¿no? O sea, como que hacían cosas sin la aprobación de los soviéticos. La teoría de Belin que se desarrolló. Belin dijo que para su decepción no se mencionó su teoría en el informe final de la comisión porque, como admitió, fue pura especulación, lo que socavó las esperanzas de la presidenta del Tribunal Supremo, Warren, de acabar con las acusaciones de conspiración. Claro, claro. Por ejemplo, esa fue una de las veces que Castro actuó por su cuenta sin tener la aprobación de los soviéticos, ¿no? La teoría de Belin habría tenido sentido para otro funcionario estadounidense,
El diplomático Charles William Thomas, cuya carrera alguna vez prometedora se descarriló misteriosamente después de presionar a sus colegas en la Embajada de Estados Unidos en México para que buscaran preguntas sin respuesta sobre el viaje de Oswald a la Ciudad de México. A fines de 1965, una amiga, una prominente escritora mexicana, Elena Garro de Paz, le dijo a Thomas que había visto a Oswald en una fiesta de baile durante su visita a México, a la que también asistió un diplomático cubano que había hablado abiertamente sobre su esperanza de que alguien asesinara a Kennedy. Thomas dijo que también le dijeron que Oswald tuvo un breve romance con una joven mexicana vivaz, una socialista comprometida que trabajaba en el consulado cubano y que había presentado a Oswald en la ciudad a otros partidarios de Castro. Los registros del Departamento de Estado y de la CIA desclasificados en los últimos años muestran que las agencias rechazaron a Thomas en sus solicitudes de una nueva investigación, que continuó planteando incluso después de que dejó México en 1967 para un nuevo puesto en Washington. Thomas fue despedido del departamento en 1969, una decisión que el Departamento de Estado reconocería años más tarde que se tomó por error, el resultado de lo que el departamento insistió en que era un error administrativo relacionado con el archivo incorrecto de algunos de los registros personales de Thomas. La admisión del departamento se produciría solo después de que Thomas, quien luchó por establecer una nueva carrera, se suicidara en 1971. Los investigadores del Congreso, que luego revisaron el caso y obtuvieron beneficios de pensión para la familia de Thomas, dijeron que sospechaban, pero no podían probar que el diplomático en realidad había sido obligado a renunciar debido a su esfuerzo persistente e inoportuno por abrir una nueva investigación de las actividades de Oswald en México. Sin embargo, era imposible de probar, me dijo uno de los investigadores del Congreso cuando estaba escribiendo mi libro. Si lo obligaron a salir debido a la Ciudad de México, todo se hizo en un guiño y un asentimiento. Décadas después de la muerte de Thomas, el Departamento de Estado desclasificaría los memorandos que había escrito a sus superiores en los que había suplicado que alguien regresara y volviera a investigar el viaje de Oswald a México. Lo que Thomas había aprendido en México no probaría por sí solo que hubo una conspiración por asesinar al presidente Kennedy, escribió. Pero advirtió de lo que podría suceder si alguna vez se hiciera pública la evidencia secreta que sugiere una conspiración nacida en México en el asesinato de JFK. Aquellos que han tratado de desacreditar el informe Warren podrían tener un día de campo, escribió. En 1975, la viuda de Thomas recibió una disculpa formal de la Casa Blanca. Las circunstancias que rodearon la muerte de su esposo son una fuente de profundo pesar para el gobierno al que sirvió tan lealmente y tan bien, decía la carta. Solo puedo esperar que las medidas que surgieron como resultado de esta tragedia eviten que se repiten este tipo en el futuro. La carta fue firmada por el presidente Gerald R. Ford, quien como congresista republicano en ascenso de Michigan en 1964 había sido miembro de la Comisión Warren. La familia de Thomas puede tener razones para esperar una justicia aún mayor para el difunto diplomático, ya que muchas de las personas que se encontraron con Oswald durante su misterioso viaje a México hace medio siglo eran jóvenes en ese momento y todavía están vivas. Encontré algunos de ellos para mi libro, incluidas personas que sugieren que Oswald tuvo muchos más contactos con personas en la Ciudad de México que podrían haber querido ver a JFK muerto. Los archivos nacionales enfrentan una fecha límite de 2017 para publicar alrededor de 1.200 documentos relacionados con el asesinato, muchos de ellos de la CIA que aún permanecen clasificados. Aunque se niegan a describir lo que hay en los documentos, los abogados de la CIA han reconocido a lo largo de los años que muchos de ellos están fuera de los archivos de los empleados de la agencia que estuvieron estacionados a principios de la década de 1960 en todos los lugares la Ciudad de México. Bueno, pues no sé. Ya estamos en 2025 y tampoco es que sepamos qué coño hizo ahí. Bueno,
Señores y señoras, voy a hacerme un cafecito, pero que no... Sí, eso se dice, pero bueno, no sé si eso será real o no. Un pequeño incidente en la Ciudad de México. Resumen. 7 semanas antes del asesinato, Lee Oswald parece haber sido suplantado en la Ciudad de México, de una manera que implicaba la participación soviética o cubana en el asesinato. 22 de noviembre de 1963. Una breve guía para el asesinato de JFK es el libro esencial sobre el asesinato de JFK. Está disponible como libro de bolsillo y libro electrónico en Amazon, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y más y Google Play. Lee Harvey Oswald fue arrestado menos de una hora y media después del asesinato del presidente Kennedy. Muy poco después de su arresto, dos piezas de información de fondo llegaron a los círculos gubernamentales en Washington. Oswald, un autoproclamado marxista y ex-marine, había desertado a la Unión Soviética en 1959. Había amenazado con renunciar a su ciudadanía estadounidense y transmitir secretos que había obtenido mientras trabajaba como operador de radar para la operación del avión espía U-2. Había regresado a los Estados Unidos en 1962. 1. Entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 1963, Oswald había estado en la Ciudad de México, donde se había puesto en contacto con la embajada soviética y el consulado cubano varias veces por teléfono y al menos 5 veces en persona. Número arábigo. Participación soviética y cubana. Los complejos diplomáticos soviéticos y cubanos en la Ciudad de México estaban siendo monitoreados minuciosamente por la CIA, que poseía grabaciones y transcripciones de las llamadas telefónicas de Oswald, así como fotografías de Oswald mientras entraba y salía. 3. Oswald había solicitado una visa que le permitiera visitar Cuba y había preguntado sobre la obtención de una visa para visitar la Unión Soviética. Más inquietantemente se había reunido y hablado por teléfono con Valery Kostikov, un diplomático soviético del que se sospechaba fuertemente que era un agente adjunto al Departamento 13 de la KGB, que estaba a cargo de asesinatos y sabotajes. 4. La implicación obvia era que el hombre acusado de asesinar al presidente Kennedy estaba asociado de alguna manera con los regímenes soviético o cubano. Esta implicación se fortaleció cuando el FBI descubrió poco después del asesinato que 2 semanas antes había interceptado una carta aparentemente enviada por Oswald a la embajada soviética en Washington, en la que afirmaba que se había reunido con Kostikov en la Ciudad de México. 5. Oswald en la Ciudad de México, el descubrimiento del FBI. El FBI se enteró la tarde del asesinato de que la CIA no lo había mantenido completamente informado de las actividades de Oswald en la Ciudad de México. Para remediar esto, la estación de la CIA en la Ciudad de México envió 2 conjuntos de pruebas al FBI en Dallas, que llegaron temprano en la mañana del 23 de noviembre. Al menos una grabación de una llamada telefónica de un hombre que dice ser Oswald. Varias fotografías del único hombre no hispano que ingresó al complejo soviético en la fecha de la reunión de Oswald con Kostikov. 6. Los agentes del FBI en Dallas hicieron un descubrimiento inesperado y siniestro. Ni la voz en la grabación ni el hombre en las fotografías coincidían con el hombre que estaba bajo custodia. Alguien se había hecho pasar por Oswald en la Ciudad de México. 7. Asistente o impostor de Oswald. Aunque había buena evidencia de que Oswald había hecho al menos una visita al consulado de Cuba y otra a la embajada soviética, varios otros encuentros proporcionaron una fuerte evidencia de que también había sido suplantado. En 2 llamadas telefónicas a la embajada soviética, un hombre que decía ser Lee Harvey Oswald hablaba un ruso terrible, difícilmente reconocible, según el traductor de la CIA. El propio Oswald hablaba ruso muy bien. 9. El hombre que hizo la llamada telefónica incriminatoria a Kostikov también había llamado desde el consulado cubano 3 días antes, el sábado, 28 de septiembre. En este caso, no solo se hizo pasar por Oswald, sino que la llamada telefónica o la transcripción parecen haber sido fabricadas. El consulado cubano y la centralita de la embajada soviética estaban cerrados los sábados. Silvia Durán, empleada del consulado de Cuba, que fue mencionada por su nombre en la transcripción, negó haber participado en la llamada del día 28. 10. Silvia Durán y el cónsul general cubano, que habían tenido 3 encuentros con un hombre que decía ser Oswald, recordaron que el hombre que conocieron no se parecía en nada al verdadero Oswald ni al hombre de las fotografías. 11. Conocimiento de los contactos de Oswald. Los aparentes contactos de Oswald con los representantes soviéticos y cubanos en la Ciudad de México fueron reportados por los medios de comunicación y dieron lugar a 2 teorías de conspiración en competencia. O bien el asesinato fue el resultado de una conspiración comunista. O fue una conspiración de elementos simpatizantes del Estado estadounidense para culpar a los regímenes soviético o cubano. Conocimiento de la suplantación de identidad de Oswald. Los detalles de la suplantación de Oswald, por otro lado, se mantuvieron en secreto para el público en general. 12 Las transcripciones y grabaciones de las llamadas telefónicas fueron estrictamente controladas por la estación de la CIA en la Ciudad de México, y la mayoría de las grabaciones parecen haber sido borradas poco tiempo después del asesinato. 13. J. Edgar Hoover, Lyndon Johnson y otros conocedores de Washington estaban al tanto de la suplantación y de sus implicaciones temprano el día después del asesinato. Estaba claro que no había una explicación inocente, o Oswald había tenido al menos un cómplice en la Ciudad de México, o había sido suplantado sin su conocimiento. O estaba trabajando para los regímenes soviético o cubano, o había sido manipulado para implicar a esos regímenes en el asesinato de Kennedy. Los efectos políticos de la suplantación de identidad de Oswald. La existencia de un impostor en la Ciudad de México socavó la idea de que Oswald solo había matado al presidente Kennedy y convirtió la idea en una sólida necesidad política. La inverosimilitud de la teoría de la nuez solitaria. La conspiración en la Ciudad de México involucró a Oswald, ya sea como miembro o como víctima. La aparente asociación entre Oswald y Kostikov implicaba que la conspiración estaba relacionada con el asesinato del presidente Kennedy. La noción de que Oswald, a pesar de estar involucrado centralmente en esta conspiración, en realidad había planeado y llevado a cabo el asesinato por sí mismo, seguramente fue reconocida en Washington como una coincidencia demasiado grande para ser cierta. La necesidad política de la teoría de la nuez solitaria.
Estaba claro para los conocedores que las dos teorías de conspiración en competencia creaban graves amenazas para las instituciones políticas establecidas. O bien el sistema de seguridad de Estados Unidos no había podido evitar una conspiración comunista. O algunos elementos del sistema de seguridad de Estados Unidos fueron cómplices del asesinato. Aunque, como dijo Over, la evidencia contra Oswald no era muy fuerte, la explicación de la locura solitaria se convirtió en la única solución conveniente a un problema político grave. 14. La promoción de la teoría de la nuez solitaria. Una vez que el propio Oswald fue asesinado, y la carga de la prueba se redujo drásticamente, se hizo factible evitar una investigación honesta sobre el asesinato. Se encargó un informe al FBI, pero los medios de comunicación sintieron que no podrían convencer al público de la culpabilidad de Oswald sin tener una fuente más objetiva en la que confiar. Se creó la Comisión Warren y se le dio la tarea de respaldar la idea de que Oswald, actuando por motivos personales inescrutables, había sido el asesino solitario. La comisión procedió a preparar un caso para la acusación. Los medios impresos y de radiodifusión le dieron al informe Warren una gran cantidad de cobertura casi completamente acrítica, y las instituciones políticas sobrevivieron. 15. Guerra nuclear, Oswald y la Comisión Warren. La aparente colusión entre Oswald y los regímenes soviético y cubano, si se hubiera establecido, habría llevado a la presión para tomar represalias militares. La necesidad de desactivar el peligro de una guerra nuclear proporcionó al presidente Johnson una herramienta de negociación. Al presionar al reacio senador Richard Russell para que formara parte de la Comisión Warren, Johnson mencionó cómo había logrado persuadir al igualmente reacio y al Warren para que desempeñara su papel en la promoción de la solución solitaria. Acabo de sacar lo que Over me dijo sobre un pequeño incidente en la Ciudad de México. 16. Fotografías del hombre en la Ciudad de México. No está claro si el hombre de las fotografías era el hombre que decía ser Oswald. Al menos una de las fotografías fue tomada después de que terminó la suplantación y Oswald había regresado a los Estados Unidos. Silvia Durán y Eusebio Azcue López, dos miembros del consulado cubano que se encontraron con un impostor, afirmaron que no se parecía al hombre de las fotografías. El conocimiento de la CIA sobre la identidad de Oswald. Muchos años después, quedó claro que se había producido un engaño deliberado. Cuando la estación de la CIA en la Ciudad de México envió las fotografías al FBI en Dallas, las personas dentro de la estación sabían desde hacía varias semanas que el hombre representado no era Oswald. La estación pudo comparar fotografías del verdadero Oswald con las del impostor. Se tomaron fotografías de todos los visitantes extranjeros que entraban y salían de los recintos diplomáticos. El verdadero Oswald parece haber hecho al menos una visita a cada complejo, por lo que debe haber sido fotografiado al menos 4 veces. 17. La estación había sido informada por el cuartel general que el hombre de las fotografías no era Oswald. El 9 de octubre, unos días después de que se tomaran las fotografías, la estación alertó a la sede de la CIA sobre la visita del hombre que decía ser Oswald. Tienen fotos masculinas que parecen ser estadounidenses entrando en Soben 1216 horas, saliendo 1222 el 1 de octubre con una edad aparente de 35 años, complexión atlética, alrededor de 6 pies. Línea del cabello en retroceso. La sede consultó las fotografías genuinas y la información personal en su archivo sobre el desertor. Respondió por cable al día siguiente afirmando que por el contrario, el joven de 23 años, Oswald mide 5 pies y 10 pulgadas, 165 libras, cabello castaño claro ondulado, ojos azules. 18. Un gran interés en Oswald antes del asesinato. No solo las personas dentro de la sede de la CIA y la oficina de la Ciudad de México conocían la identidad de Oswald, sino que por supuesto, también eran conscientes de la importancia de que un ciudadano estadounidense se pusiera en contacto con funcionarios comunistas. Según uno de los oficiales de la CIA que ayudó a enviar el cable desde la sede a la Ciudad de México el 10 de octubre, la respuesta reveló que la agencia poseía un gran interés en Oswald sobre la base de la necesidad de saberlo, solo 6 semanas antes del asesinato del presidente Kennedy. 19. El manejo de la suplantación de identidad de Oswald. La suplantación de Lee Harvey Oswald en la Ciudad de México solo pudo haber sido organizada por personas con conocimiento de la vigilancia de la CIA en los complejos diplomáticos soviéticos y cubanos, en otras palabras. El régimen soviético. O el régimen cubano. O el gobierno mexicano. O el sistema de seguridad de Estados Unidos. La destrucción de pruebas y la transmisión de pruebas falsas solo podrían haber sido organizadas por personas con acceso interno a la estación de la CIA en la Ciudad de México. Actualización, descripciones de Oswald. Después de escribir este artículo, se publicó en el sitio web de www.mariferrell.org un libro en línea de Bill Simpich, Secreto de Estado, escuchas telefónicas en la Ciudad de México, agentes dobles y el encuadre de Lee Oswald. La descripción de Lee Oswald enviada por la sede de la CIA a su oficina de la Ciudad de México el 10 de octubre fue: 5 pies y 10 pulgadas, 165 libras, cabello ondulado castaño claro, ojos azules. 20 Simpich señala que esta descripción no era del todo correcta, y que otras descripciones de Oswald en los archivos oficiales antes del asesinato también eran incorrectas, pero de diferentes maneras. En algunos archivos, su nombre se da como Lee Henry Oswald, en otros se dice que adquirió la ciudadanía soviética. En este ejemplo es el peso de Oswald el que es incorrecto. El día de su arresto, Oswald pesaba 131 libras, no 165. 21. Esta serie de archivos inexactos fue generada por el Departamento Interno de Contrainteligencia de la CIA, que esperaba identificar topos dentro de la CIA y el FBI al señalar dónde surgieron elementos particulares de información incorrecta. Aunque no es siniestro en sí mismo, esto es una prueba más de que Oswald estaba siendo seguido de cerca por elementos dentro de la CIA mucho antes del asesinato. Puede o no ser una coincidencia que este elemento particular de información incorrecta surgiera muy poco después del asesinato, 2 veces. A los 15 minutos del tiroteo en Dealey Plaza, un transeúnte describió al pistolero a la policía de Dallas como un hombre blanco delgado de aproximadamente 5 pies 10, 165. Es poco probable que la descripción sea genuina. El transeúnte no habría podido determinar la altura o el peso del pistolero simplemente vislumbrando la mitad superior de su cuerpo desde la calle de abajo, y el aspecto más obvio y distintivo de la apariencia del pistolero, su ropa, no se menciona. El transeúnte nunca fue identificado. 22. La misma descripción se le dio a un oficial de policía en la escena del asesinato del oficial J. D. Tippit, nuevamente por un miembro no identificado del público, un hombre blanco de aproximadamente 5 minutos 10, que pesaba de 160 a 170 libras, cabello castaño y tupido. 23. Saludos a la gente que va llegando, Gothic. Bueno, supongo que han estado escuchando y tal, ¿no?
O sea, o que el Oswald de México pudo haber sido un impostor, ¿no? Supongamos que los rusos o los cubanos o una combinación de los dos quieren matar a Kennedy, o lo mataron, ¿no? Supongamos. ¿Por qué necesitan traer a un impostor a la embajada? O sea, simplemente se ponen de acuerdo con Oswald para matarlo y lo matan, ¿no? Ya está. Porque, o sea, si allí marearon la perdiz con impostores y tal, ¿no? Es más, o sea, la segunda posibilidad que han dado en el artículo, que los americanos lo mataron y echaron la culpa a los rusos, porque vale, si hubieran sido los propios rusos o los cubanos, o los rusos junto con los cubanos, o sea, no van a ir por ahí dejando pistas de que ha sido Oswald, o sea, como más alejado esté Oswald, mejor, porque Oswald tenía conexiones rusas y comunistas, ¿no? Entonces, no tiene sentido, o sea, lo que más sentido tiene es que esto es algo de alguien que ha querido echar la culpa a... Porque bueno, eso de que los cubanos lo querían matar, porque Kennedy... Bueno, ¿quieres que te diga? Todos los presidentes que hubo después de Kennedy fueron tan anticomunistas o más, ¿no? Entonces no tiene... Y bueno, por una parte, estaban el gobierno cubano, que... Gothic, bienvenido, saludos a Uruguay, muchas gracias. Por una parte estaba el gobierno cubano, que pensaban que Oswald era un hijo de puta porque los había sancionado y tal, y por otra parte estaba los disidentes cubanos, ¿no? Que decían que Kennedy era demasiado blando con los cubanos, ¿no? Entonces, pues... Nah, eso fue algo interno, que rusos, ni cubanos, ni su puta madre. O sea, si hubo algún elemento extranjero fueron los israelíes, o sea, ni comunistas ni podas. O sea, es demasiado conveniente. Durante la Guerra Fría, no, han sido los comunistas. Esto es una conspiración roja de su puta madre. Y si ya ven el artículo de lo del túnel y todo, o sea, Khrushchev y Kennedy se llevaban relativamente bien. O sea, no me parece a mí que esto tenga mucho sentido. Ni comunistas ni hostias, más bien sionistas. Sionistas. Porque es lo que les digo, ok, vale, supongamos que lo mataron los cubanos. Luego viene otro presidente y hace lo mismo, más sabiendo que las sanciones habían empezado con Eisenhower, no con Kennedy. El... Pero los israelíes, a quien se les había amenazado de quitarles la financiación, ¿no? Además, ya leímos el artículo de James Jesus Angleton, el títere de la CIA de... A ver.
Ahí está, Israel y el asesinato de JFK. ¿Y qué más les quería enseñar? Ok, bueno. Hola de nuevo, Shomara. Entrega de pruebas. Esta ayuda incluyó la entrega voluntaria de toda la correspondencia de Oswald, incluida una misteriosa carta del 9 de noviembre que la KGB consideró una provocación al secretario de Estado Tim Rusk. 9 de noviembre, qué casualidad, 9-11. Cooperación con la Comisión Warren. A petición posterior de Rusk y la Comisión Warren, la URSS entregó documentos personales y médicos confidenciales de la estancia de Oswald en Minsk y Moscú. La cooperación, según Khrushchev. El dossier también revela la teoría de personal de Khrushchev sobre el magnicidio. El jefe de la KGB insistió de que no había un rastro de Moscú y que asesinar a Kennedy, un líder con el que era posible negociar, habría sido una estupidez. Claro, es lo que digo yo. En cambio, el propio Khrushchev creía que se trataba de una gran conspiración política interna de Estados Unidos orquestada por la derecha. Bueno, o eso, o Israel, porque bueno, Israel tiene vínculos con la derecha y todo ese rollo, ¿no? En mayo de 1964, Khrushchev le dijo a un periodista, para la mente de Lee H. Oswald, este es un crimen demasiado complejo. Detrás de este crimen hay personas que tenían grandes capacidades, tanto materiales como financieras. Claro. O sea, eso de que Oswald lo hizo solito con el rifle italiano ese comprado por correo y todo este rollo, pues es un poco, pues no sé, un poco iluso pensar eso, ¿no? ¿Qué tal, Tomás? Aquí alistando cosas a la mañana que me voy de viaje a trabajar. Salgo muy... Ah, ¿y dónde vas a trabajar? Al norte, pero ya, pero ¿qué trabajo vas a hacer? Durante el funeral, el informe detalla que Jacqueline Kennedy le dijo a Mikoyan, estoy seguro de que el presidente Khrushchev y mi esposo podrían haber logrado el éxito. Ahora ustedes deben continuar esta causa y llevarla hasta el final. Asimismo, el nuevo presidente Lyndon B. Johnson le aseguró al enviado soviético que no habrá cambios en la política de Kennedy, que Estados Unidos no invadiría Cuba. Bueno. Ah, limpieza, vale, vale. Bueno, limpias mi casa, pagas con dinero. No,
Yo te dejo estar en mi casa un tiempo y tú me limpias la casa. Pago con alojamiento. Bueno, seguimos. Archivos soviéticos sobre el asesinato de JFK se hacen públicos. ¿Qué revelan? Claro. El embajador ruso en Estados Unidos entregó a la congresista, bueno, eso ya lo sabemos. La congresista republicana Ana Paulina Luna hizo públicas este jueves más de 380 páginas de materiales soviéticos desclasificados sobre el asesinato del 35º presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, JFK, que le fueron entregadas previamente por el embajador ruso Alexander Darchiev. Los documentos incluyen datos tan llamativos como la propuesta de un estadounidense de construir un puente de la paz que conectaría al país norteamericano y la URSS a través del estrecho de Bering, según lo precisó en su cuenta de X Kirill Dmitriev, el enviado, bueno, lo que hemos leído en el otro artículo, ¿no? El puente. ¿Qué más contienen los archivos? Entre los más de 100 archivos que según Luna no han sido modificados, editados ni manipulados y que ha publicado tal y como me fueron entregados por la parte rusa, también están transcripciones de conversaciones entre Khrushchev y el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Dean Rusk, telegramas cifrados de los entonces embajador de la URSS en Estados Unidos, Anatoly Dobrinin, y el vicepresidente del Consejo de Ministros, Anastas Mikoyan, quien representó a Moscú en el funeral de JFK. Cartas de representantes de la administración estadounidense a los dirigentes soviéticos. Resolución de las autoridades soviéticas sobre la entrega al Departamento de Estado de fotocopias de documentos relacionados con la estancia en la URSS del asesino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, quien desertó a la Unión Soviética en 1959 y vivió en Minsk hasta julio de 1962, cuando regresó al país norteamericano. Formulario de solicitud de visado de Oswald para entrar en la URSS y su petición al Consejo Supremo para que le concediera la ciudadanía soviética, que fue negada. Telegrama cifrado de un miembro del Comité para la Seguridad del Estado, KGB, en Washington, con el texto de la última carta de Oswald a la embajada soviética, entre otros documentos. En la descripción preparada por el Comité Editorial de la Sociedad Histórica Rusa se destaca que el tema central de la recopilación es la reacción de la parte soviética ante el asesinato de John F. Kennedy y el inicio de la cooperación con el nuevo presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson. Por primera vez se muestra sobre una base estrictamente documental la ayuda activa de las autoridades soviéticas en la investigación de este crimen, se señala. En enero de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para... Bueno, eso ya lo sabemos. Esta semana, vale, también lo sabemos. 22 de noviembre, ok, también lo sabemos. Bueno. Bueno. ¿Qué llevamos? 2 horas. Bueno, yo creo que iremos terminando. ¿Esto qué es? Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias a toda la gente que ha estado en el programa. Yunuen. Muchas gracias, Flor de Loto, Gothic, José Cruz, Elida Tubio, Marcelo Sebastião Fiori, Lino de Sousa, Monje, John Conan, Kawazu, Eugenio Gambelín. Bueno, todos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Hasta mañana.